Em, Hace ya un muy buen tiempo, bastante tiempo, yo creo que teníamos como 18, yo tenía 18. Está, mi esposa y yo bueno, no era mi esposa en esa época, pero vendíamos, nos creíamos muy hippies y andábamos vendiendo aretitos y artesanías en el centro. Y fuimos un día a Cholula y estábamos ahí vendiendo así como hippie, ahí en el piso, ¿no? Vendiendo cosas. Entonces una persona del ayuntamiento salió y se acercó a una niña que, pues por los rasgos, la forma de vestir, pues era indígena, ¿no? O parecía indígena, y la empezó a tratar muy mal, así como a gritar, ¿tú qué haces aquí? Tu permiso y todo eso, ¿no? Entonces yo vi, y también se acercó a nosotros, que no podíamos vender ahí, y yo creo que más bien enojado porque nos corrió a nosotros, pero también tomando de justificación que había maltratado a a la niña, fui tras ella y le digo, ¿y tú quién eres, no? Para decirnos que no podemos vender. Y me dijo, no, pues es que yo trabajo aquí en el gobierno, quién sabe qué. Le dije, sí, pero tú no puedes tratar así a las personas. Me dice, ¿quieres ver que sí? Le digo, sí, pues a ver, enséñame tu credencial o algo así. Dice, ven, sígueme. Y ahí voy yo de tonto siguiéndola, ¿no? Y ahí vamos discutiendo todo el camino de donde está pues ahí las banquitas en el centro de Cholula hacia el ayuntamiento. Y empecé a sentir algo así como, no, vete de aquí, esto va a salir mal, pero mi enojo, mi coraje, ahí iba yo discutiendo con ella. Vamos entrando al ayuntamiento y le dice a los policías, está obstruyendo funciones de gobierno. Pues ya me agarraron, ¿no? Al burro lo agarraron y me tuvieron como unas 5 horas en los separos, ¿no? Ya tuvieron que ir mis papás por mí y toda la cosa. El día de hoy vamos a leer un capítulo que la verdad es bastante complejo porque las divisiones, las opiniones están divididas en este aspecto. Muchos o la mayoría hablan de que Pablo se equivocó. Vamos a ver a un Pablo que se equivoca. Muchos dicen, no, es que Pablo no se puede equivocar y como que les da miedo decir como que sí se equivocó porque pues es Pablo. Pero quiero que podamos notar que esto es lo hermoso de la palabra, que nos muestra lo falible que puede ser el hombre, no importando quién sea. Nosotros, por ejemplo, vemos a Noé, no sé si recuerdan, un gran hombre de Dios, que siguió a Dios, tuvo bastante fe para construir un barco cuando ni había lagos, o sea, ni sabía qué onda. Pasa el diluvio, y después de lo del diluvio, se embriaga y sucede un relato así medio raro, así con sus hijos, ¿no? Y, y dices, bueno, la regó él, ¿no? Más adelante nosotros vemos a Abraham, y no una, sino dos veces, que lleva a su esposa y le dice, oye, es mi hermana, ¿no? Imagínate qué haría hoy tu esposa si que te da nervios y dices, ay, no es que es mi hermana. Yo creo que ya te mandan a volar, ¿no? Pero vemos a Abraham, al que es considerado padre de la fe, o no considerado el padre, es el padre de la fe, y, y la regó, ¿no? Abraham. Después nosotros podemos ver a Isaac con una situación muy similar a la de su padre. Vemos a Jacob. La historia de Jacob es, siempre me ha llamado la atención y se lo repito muchas veces la forma en la que acaba, porque tuvo broncas con lo que le hicieron a su hija, después la respuesta que tuvieron sus hijos, su hijo mayor se mete, o sea, con una de sus esposas, o sea, una vida terrible, ¿no? La de Jacob. Y al último le pregunta al faraón, ¿cuántos años tienes? Y le dice, tengo tantos años y han sido malos y oscuros. No encuentro satisfacción en ellos. Entonces, qué feo que un hombre, el padre de Israel, termine diciendo como, pues no me gustaron mis años porque la regué tanto que llego al final de mi vida y pues debiéndole, ¿no? Eso con Jacob. Y así podemos ver, por ejemplo, o sea, seguir viendo ejemplos que fueron hombres de fe, pero que también en aspectos la regaron, ¿no? Juan y Jacobo, ¿se acuerdan? Cuando llegan con Jesús con los samaritanos y le dicen, Dios, ¿quieres que hagamos, Jesús, ¿quieres que hagamos descender fuego? O sea, si Jesús no les hubiera dicho nada, yo creo que lo hubieran pedido, ¿no? Y de cierta forma lo dijeron. Entonces, tratan, actuando de maneras diversas, distintas. Lo vemos a Pedro traicionando a Jesucristo o a Pedro también haciendo este doble juego con los judíos de una forma y con los gentiles de otra forma. Vemos también, hace un par de semanas estuvimos leyendo del mismo Pablo, ¿no? Cómo tiene este conflicto con Bernabé. Y no sabemos muy bien cómo estuvo la cosa. El chiste es que decían cada uno por su lado. Y te quedas con la pregunta de si fue lo mejor
Cada quien agarraba por su lado. O sea, como, ¿a poco? Digo, que ¿por qué lo hicieron? O sea, este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, a donde quiero llegar es que vamos a ver una lectura que es de alguna forma controversial. Al principio, ayer estaba pensando, dije, yo no les voy a decir lo que yo opino, pero pues al finalmente voy a decir lo que opino desde la perspectiva que lo vamos a leer. Cada uno puede hacer su conclusión, pero encontramos un principio detrás de esto. Y el principio que quiero que observes a lo largo de todo esto es que cuando hay adversidad, Dios está con nosotros. Cuando hay bonanza, Dios está con nosotros. Incluso cuando nos equivocamos, Dios está ahí con nosotros para levantarnos. Y eso es algo que vamos a ver a lo largo de este capítulo. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Patara. Entonces Pablo va a tomar una decisión. Si tú eres de aquellos, ¿a quién le gusta tomar, o más bien a quién se le hace muy fácil tomar decisiones? ¿Nadie? Chales, tenía algunas preguntas para hacerles, pero bueno. A veces se hace complicado y cuando son cosas importantes, ¿no? Y Pablo va a tomar una decisión. Al visitar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y allá 2 discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y encontramos la primera parte. Y ellos decían, y cuando encontramos esta palabra en griego, es una palabra que pudiera, o es similar a nuestro presente continuo, es decir, que lo estuvieron haciendo constantemente. Decían a Pablo, y quiero que puedas checar esto, por el Espíritu. No era como por su propia onda o por lo que quisieran, sino dice, le decían a Pablo por el Espíritu. Y si la Biblia dice que era por el Espíritu, pues era por el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, que no subiese a Jerusalén. Entonces vemos a un grupo de creyentes que por lo menos 7 días le estuvieron diciendo a Pablo, Pablo, el Espíritu Santo nos dice que no debes de subir a Jerusalén. No lo debes de hacer. Ahora aquí algunas personas, y digo comentaristas o teólogos como reconocedores dicen, no, si es que aquí le están diciendo eso, y unos dicen, no, pero es que a lo mejor se equivocaron, pero cuando lo leemos no podemos darle vueltas y dice aquí que dijeron por el Espíritu, y lo dice la Biblia, ¿no? Que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Cuando encontramos una advertencia en la palabra acerca de algún área, puede, puede ser por 3 cosas. Y es una de las como razones que dan algunos teólogos. Una, encontramos una advertencia como en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso no quiere decir que no frecuentemos a personas del mundo, sino simplemente es una advertencia de algo para prepararnos. La Biblia a veces nos da ciertas advertencias para prepararnos con lo que va a pasar. No, nos los dice porque es inevitable, va a suceder. Simplemente como prepárate. O también los que quieran vivir piadosamente experimentarán aflicción. Timoteo lo dice, prepárate, eso es. Hay otras ocasiones en las que podemos nosotros encontrar una prohibición expresa, como en los mandamientos, no matarás. Es una advertencia que expresa una prohibición expresa. Hay otras ocasiones en las que nos da una sugerencia para evitar problemas, que en algunos casos puede parecerse mucho una prohibición, pero se queda como de esta forma, como una sugerencia. Si quieres vivir tranquilo, haz esto, ¿no? No es tanto como una prohibición, sino es simplemente una sugerencia de qué camino nos facilitaría las cosas. Entonces, vemos que aquí a Pablo le está diciendo, dice, le decían por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Lo que nosotros podemos ver es que posiblemente Pablo lo entendió como una preparación, porque eso es lo que vamos a ver más adelante, como que sí me voy a preparar para lo que viene. Pero lo que los discípulos decían era que existía una prohibición, no vayas a Jerusalén porque esto va a pasar. ¿Vale? Versículo 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro
y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, Pablo, eh, saliendo Pablo y los que con él estábamos, aquí está Lucas con ellos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Aquí es un paréntesis, esto me gustó mucho cuando lo leía. La primera vez que nosotros vemos a Felipe, no sé si se recuerdan en los primeros versículos de Hechos, lo vemos como un diácono, una persona que se convierte en un diácono, Felipe. Entonces era una persona de buen testimonio, del Espíritu, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Después nosotros más adelante lo vemos a Felipe como un pastor o pues, un evangelista. ¿Recuerdan cuando está en Antioquía y después es llevado por el Espíritu al desierto y está predicando al eunuco, ¿no? Más adelante, cuando llegamos acá, lo vemos como Felipe el evangelista, ¿no? Dice en Proverbios 4, que la senda de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿no? Entonces, podemos decir que Felipe iba progresando en su caminar con Dios. Era diácono, después compartía, después aquí el evangelista. Pero lo hermoso que quiero que notemos es que el último estado en el que nos muestra a Felipe es como padre, donde hay una gran responsabilidad y satisfacción. La última escena que vemos a Felipe, o sea, si vemos que va progresando, creciendo en su madurez con Dios, es como padre. Y eso es algo hermoso, los que son padres, los animo a que puedan ver eso. Qué bueno que seas ingeniero, qué bueno que seas esto, lo otro, pero hay una gran satisfacción y responsabilidad en el hecho de ser padre. Es algo hermoso. Y aquí vemos que no solamente padre, sino tenía 4 hijas a las cuales les había inculcado el camino del Señor y ahora había reproducido el ministerio en ellas. Ahora ellas eran profetizas. Todas están sirviendo al Señor y esto es algo, la verdad, muy bonito. Cuando tu caminar con Dios tiene efecto en tu familia y ahora los ves caminando. Es algo muy bonito eso. Y entonces estaban estas 4 hijas doncellas que profetizaban. Dice, permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, que ya lo habíamos visto al principio, que había profetizado el hambre que iba a haber en Jerusalén y que sí se cumplió, por lo tanto era un profeta de parte de Dios, que viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, muy teatral este Agabo, ¿no? Dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, ¿no? Pues todos vieron cómo le quitó el cinturón a Pablo y se amarró las manos, pues, ya sabemos que es de Pablo, ¿no? Pero estaba tratando de decir, esto es lo que va a pasar. Dice, al oír esto, y quiero que veas la forma en la que lo describe aquí, le rogamos, es decir, que Lucas también le rogó a Pablo, Lucas también, nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces, vemos que anteriormente capítulo 19 dice Pablo que por todos lugares el Espíritu Santo le daba voces, indicaciones de que iba a sufrir en Jerusalén. Llega este capítulo y le dicen las personas con las que estaba primero, por 7 días, por el Espíritu, no subas. Llega a esta parte y un profeta, que es comprobado que sí es un profeta, le dice, esto es lo que le va a pasar a Pablo. Y aquí está Pablo ante la decisión. Él dice, capítulo anterior, que él se había propuesto ir a Jerusalén. Él quería ir a Jerusalén y dice, después voy a ir a Roma. Lo tenía decidido. Pero el Espíritu Santo le estaba diciendo otra cosa. Y aquí es donde muchos empiezan a preguntarse, ¿por qué si cuando él iba cuando iba a Asia, el Espíritu Santo le cambió la jugada y fue tan fácil? Dijo, no, vamos a Macedonia porque tuvo un sueño. Y aquí vemos a Pablo con la determinación, es lo que a muchos les conflictúa. Y los de aquel lugar les dijeron que no subiese a Jerusalén. Entonces vamos a ver la respuesta de Pablo. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús.
Y aquí dice lo que sucedió. Y como no le pudimos persuadir, es decir, que era una persona pues de decisión, ya dijimos, pues ya ni le vamos a decir nada, desistimos, diciendo que el Señor haga lo que tenga que hacer. Entonces, quiero que podamos notar algunas cosas. En el libro de Romanos, en el capítulo 9, Pablo empieza a descubrirnos un poco su corazón en cuanto a los judíos. Capítulo en Romanos 9, desde el versículo 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por quién? Por los judíos. Dice, porque desearía yo mismo ser anatema, es decir, ser separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo dice que amaba tanto a su pueblo, que hasta él había considerado que Dios lo sacara del cielo y que lo mandara al infierno, con tal de que los judíos se salvaran. Cuando vemos esto y leemos esto, la primera como impresión puede ser, este cuate sí que amaba a su pueblo, porque incluso estaba dispuesto él mismo a perder de esto para que los demás entraran. Pero aquí existe un problema. Recuerda, esto Pablo lo está diciendo a título personal, está diciendo, esto es lo que yo desearía. Hace tiempo, una vez que mi hija estaba enferma, yo estaba orando por ella, porque es lo que más me choca, que se enferme mi hija. Y le dije a Dios, Dios, si quieres pásame, no sé si lo han dicho, si quieres pásame a mí la enfermedad y que ella se sane, ¿no? Que yo me enferme yo. Y así muy tierno Dios me recordó, me dijo, Isaías, dice, yo morí por tus enfermedades, por mi llaga fueron todos sanados. Yo morí por ella. ¿Tú qué puedes hacer por ella? No puedes hacer un sacrificio que yo ya hice por ella. Y es exactamente lo mismo que podemos encontrar aquí. Pablo decía, me gustaría yo mismo ser desechado para que ellos fueran salvados. Y Jesús dice, no, Pablo, yo ya lo hice. Yo fui desechado, crucificado afuera, para que estos judíos reciban a Cristo. El punto aquí es que ellos tienen que tomar una decisión. Y Pablo no podía influenciar en la decisión que ellos habían determinado tomar, que era alejarse de Cristo. A veces nos encantaría hacer algo porque las demás personas entendieran y podemos persuadirlos, enseñarles como lo hace la palabra o como dice la palabra. Pero al fin y al cabo la decisión es de cada uno. Cada quien tiene que tomar su decisión. Entonces, eso es lo que nos dice Isaías, ¿no? Bueno, ya me adelanté, pero eso es lo que dice Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 55, verón 53:4. Ahora, Moisés dijo algo similar. En el libro de Éxodo capítulo 32, versículo 32, dice, cuando Dios le dice, voy a eliminar a todos estos judíos, Moisés dice, no, también le dice, ahora, si esto es tu voluntad, perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. O sea, si los vas a eliminar, a mí también con ellos, ¿no? Y vuelvo a repetir, podría parecer, y es algo muy noble, pero es algo que Cristo ya hizo por nosotros. Entonces, Pablo amaba mucho a los judíos. Ahora quiero que podamos considerar el siguiente versículo. Eh, ok, Romanos 11:13 dice, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Hechos también lo leímos hace unos días cuando es la conversión de Pablo. Dice, yo he llamado a Pablo para ser mi apóstol, mi testigo para con los gentiles. Y le enseñaré lo que es necesario sufrir por causa del Evangelio. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que Dios había llamado a Pablo para predicar a los gentiles. Él le dijo, yo te escogí para hablar a los gentiles. ¿Qué es lo que hemos visto que hacía Pablo en cada lugar que iba? ¿Iba con quién? Con los judíos. Amaba a los judíos y no está mal. Era el amor de Dios. Pero Pablo, por ese amor, estaba yendo primero a los judíos cuando Dios le había dicho, Pablo, yo te llamé para ir a los gentiles. Y ese mismo amor, o esa misma, no sé cómo, no me gustaría definirlo mal, lo estaba llevando a Pablo a querer ir a Jerusalén. Y el Espíritu Santo le estaba diciendo, Pablo, no vayas. Y Pablo dice aquí, lo que acabamos de leer,
¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pero no era necesario. Era un sacrificio que en ese momento específico Dios no le estaba pidiendo y le estaba advirtiendo de lo que iba a encontrar. Como en el capítulo pasado, cuando los judíos habían puesto acechanza en el barco, Pablo recibió la alerta y evitó el barco. No era necesario morir en el barco. Ahora quiero que noten también que los judíos eran precisamente los que le habían causado todos los problemas a Pablo en sus viajes. Si había alguien que le provocaba problemas, eran los judíos. Entonces, son cosas que debemos de considerar. Continuamos leyendo. Después de esos días, hechos ya los preparativos, ¿qué hizo Pablo? Subimos a Jerusalén. Ahora, algo que ayer me puse a leer y un comentarista decía lo siguiente. Tozer describe que el conflicto que posiblemente experimentaba Lucas era: Pablo estaba determinado incluso a morir, pero en el equipo había más de una persona. Y entonces Lucas también corría riesgo, ¿no? Dice, subimos a Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, versículo 17, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob, y se hallaban reunidos todos los ancianos, los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Entonces aquí nos recuerda el ministerio de Pablo. Quiero que notemos que diferente, y lo sabemos muchos, pero a la narrativa tradicional en la que Pedro era el líder de la iglesia, no era así. Pedro no fue ni siquiera, no fue el primer pontífice ni este líder de la iglesia, sino era esta persona que nos está diciendo aquí. Es el medio hermano de Jesucristo, también conocido como Santiago, Jacobo. ¿Por qué? Porque el otro, recuerden, había sido asesinado, el hermano de Juan. Entonces vemos aquí al medio hermano de Jesucristo, que también es conocido como Santiago, el que escribió la carta de Santiago. Dice que le platicó todo. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. O sea, se agozaron, ¿no? Y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Y aquí empezamos como a ver un comentario también medio raro, ¿no? Le dicen, órale, qué padre que se convirtieron todos gentiles. Oye, por cierto, ¿ya te diste cuenta cuántos judíos hay que se han convertido? Y todos son celosos de la ley, es decir, guardan la ley celosamente. No sé qué sintió Pablo cuando le empezaron a decir eso, ¿no? Pero dice, pero, versículo 21, se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Apostatar era alejarse, ¿no? Dejar las tradiciones de Moisés. ¿Esto era cierto? Sí, de alguna forma, pues sí, ¿no? Él describe Corintios, que la circuncisión no era necesaria, que era la del corazón. No les está diciendo que se alejan de la ley de Dios, sino de las tradiciones de Moisés, eso sí. Diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Eso era verdad. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque verán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres. O sea, le dice Jacob, que era líder de la iglesia, le dice, mira, tenemos una bronca aquí con los judíos, porque ellos dicen que ya no te gusta lo de la ley ni las costumbres. Y eso no es cierto, ¿verdad? Y la verdad es que sí era cierto. Entonces Jacobo le dice, mira, haz esto. Tenemos aquí 4 hombres que tienen un voto, el voto de Nazareo. Te pido por favor que vayas con ellos, que pagues por sus gastos. Versículo dice que hay, pues, la montaña, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se informó acerca de ti, sino que tú también, ¿qué? Lo cual no era completamente cierto.
Les digo, es un capítulo como bastante contrastante y interesante. Le está pidiendo básicamente que simule algo, ¿no? Que tú también andas guardando la ley. Ahora, el voto de Nazareo, hemos hablado en otras ocasiones, implicaba dejar largo el cabello durante un tiempo determinado, el que la gente eligiera, y durante ese tiempo tenían que guardarse para el Señor, evitar comer cualquier fruto de la uva, de la vid, uvas, vino, todo lo que fuera, acercarse a cadáveres o tocar, incluso si un familiar tuyo se moría, no podías ir porque estabas guardándote para Dios, entre otras cosas. Fue Sansón el que tuvo este voto, ¿no? Uno de los más conocidos. Y cuando terminaba el voto, lo que hacían es que se cortaban el cabello, iban al templo, quemaban el cabello, pero tenían que hacer tres cosas. Una ofrenda de paz, que hasta ahí no hay problema. Dos, un holocausto, que hasta ahí pues, no hay tanto problema. Tres, un sacrificio animal por expiación de pecados, lo cual causa un gran problema, porque Pablo había dicho, Pablo entendía que Cristo había muerto por nuestros pecados, y él tenía que hacer esas tres cosas. Ven el problema que está, todo lo que está sucediendo. Entonces, vemos aquí un gran problema con Pablo. Y tú dices, es que este Pablo es el... Sí, es Pablo, pero somos... Es lo hermoso de la Biblia, que la Biblia es transparente. No defiende al hombre, defiende la verdad de Cristo. Entonces, Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró al templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda cada uno de ellos. Entonces, cuando estaba a punto de llegar hasta este punto, pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo, inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este tomando luego soldados centuriones corrió a ellos, y cuando los vieron al tribuno y los soldados dejaron de golpear a Pablo. Entonces sucedió lo que le habían dicho que iba a suceder. Entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho, pero entre la multitud nos gritaron una cosa y otros otra. Como no podía entender nada de por cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud y porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, gritando, muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, todo bien golpeado Pablo, se medio levantó y dijo, ¿se me permite decir algo? Este Pablo era incansable, ¿no? Él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo lo siguiente, y vamos al siguiente capítulo. Uh, Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, uno de los mejores, o el mejor maestro, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y empieza Pablo a describir toda su conversión, quién había sido, cómo Cristo lo llamó, eh, y quiero que vamos al versículo 6. Dice, pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco como mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Hasta ahí todo iba bien. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de luz, llevando de la mano por los que me estaban, llegué a Damasco. Entonces describe ahí el encuentro que tiene con Ananías. Y llega al versículo 14 y le dijo,
el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y aquí describe su ministerio. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautiza y lávate tus pecados invocando su nombre. Y aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobró un éxtasis, y le vi que decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelado estaba en todas las sinagogas. Y después dice, eh, versículo 21, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y hasta aquí lo escucharon. Y lo oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz y empezaron a gritar, a aventar polvo al aire, así como, no sé, una escena como chistosona, ¿no? Gritaban, arrojaban su ropa y lanzaban el polvo al aire. Entonces se asusta el tribuno, manda que Pablo se meta en lo meta en la fortaleza con azotes. Y entonces Pablo le dice, oye, yo soy romano, ¿no? Aquí ya saca la carta de ciudadanía. El tribuno dice, ¿es romano en serio? Le dijo, sí. Entonces todos se asustan de que lo habían encarcelado y de que le iban a dar el tormento. Y Pablo, al día siguiente, bueno, Pablo es librado por esto, ¿no? Porque es romano. Versículo 30, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando Pablo le presentó ante ellos. Entonces, quiero que veamos que todo lo que le dijeron que iba a suceder, sucedió. Como en los casos que les mencioné anteriormente, eran hombres totalmente usados por Dios. Moisés, todo el tiempo sirvió a Dios con paciencia. Se dice Moisés que era un hombre de lo más humilde que ha existido. Y el hombre más humilde se enojó y mal representó a Dios golpeando cuando Dios le dijo, habla a la roca para que salga agua. Y por esa causa le dijo Dios a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. Llevaste a estos rebeldes durante 40 años y ahora te convertiste en uno de ellos. ¿Por qué me desobedeciste? ¿Perdió la salvación? ¿Perdió su relación con Dios? No. Fue un error que le costó aquí en la tierra. Pero lo vemos después en los evangelios, en la tierra prometida, en el monte de la transfiguración, hablando con Jesucristo. Es algo hermoso. Vemos lo mismo con muchos de los hombres. Ahora quiero que recordemos Hebreos que leímos. En ese capítulo que habla de la fe, incluye a hombres con errores fatales como Jefté, a Sansón. Y tú dices, ¿en serio? ¿Por qué los meten como los hombres de fe? David, ¿te acuerdas de David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Y que un día, estando de vacaciones, se sube a la terraza y empieza a ver a una mujer. Y la codicia y mata al esposo. ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere describir? Lo que dice en Proverbios. Los caminos del hombre, en su propia opinión, son rectos. Pero en algunos casos, son caminos de muerte. Querido hermano, tenemos y hermanas, tenemos que ver de este ejemplo. Eran hombres piadosos, pero puedes llegar a equivocarte. Podemos llegar a equivocarnos. Y a lo mejor ahí de ahí surgen en algunos el temor de, es que no quiero, tengo miedo a equivocarme. Y aquí la pregunta, ¿cómo hacemos para tomar buenas decisiones? Vamos a ver esto que podemos extraer de estos capítulos que estuvimos viendo. Primera cosa que yo te animaría a que pudieras hacer. En la primera parte, nosotros vemos que Pablo había determinado ir a Jerusalén. Primera parte te animo, hermano, a que encomiendes a Jehová tu camino y Él enderece tus sendas. Busca a Dios en oración, pregúntale, Dios, esto es lo que pienso hacer, esto es hasta donde me da mi cabecita. Eso es lo que yo he pensado. La palabra nos dice, ¿estás falto de sabiduría? ¿Qué dice? Pídela y Él dará. Si tú sientes que no estás capacitado para tomar la decisión, ora y pide sabiduría. Después de que has pedido sabiduría y que has orado, muchos dicen, pues ya lo voy a hacer. Es que dijiste a Dios lo que querías hacer, no esperaste la respuesta. ¿No? ¿Cómo esperamos la respuesta? A través de su palabra.
A través de su palabra en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Necesitamos leer la palabra de Dios y buscar una respuesta para lo que estamos buscando, para nuestras dudas. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Pablo puso eso en su corazón y Dios trajo la respuesta. Primero, a través del Espíritu, a través de otras personas, a través de un profeta. Si Dios te da una respuesta acerca de lo que le estás preguntando y Él te dice no, es no. No digas, le voy a preguntar al hermano. Si ya Dios te dijo que no, es no. Si Dios te dijo que sí, anda. Y si Dios te dijo que espera, espera, porque también espera es una respuesta. También encontramos una buena clave en la escritura que dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Y durante varios días un gran número de personas le estuvo diciendo a Pablo lo que tenía que hacer. ¿Y Pablo qué dijo? Es que a mí me parece mejor plan este. Entonces, si Dios nos ha rodeado de hombres y mujeres maduras en la fe, puede ser que pueda estar hablándonos a través de ellos. Si el consejo de esta multitud se contradice con la escritura, ni lo tomes, porque la escritura es primero. Pero si está en sintonía con lo que Dios te ha estado hablando, como fue en el caso de Pablo, toma el consejo. Porque finalmente lo que vemos que sucede aquí es que sucedió lo que Dios había dicho. Ahora, quiero que veamos otra cosa interesante. Cuando llega Pablo a la casa de Felipe, dice que cuántas profetisas había y a través de quién le dio la profecía, otro, que no eran ellas. Puede haber ocasiones, querido hermano, en la que tú puedas ser la persona indicada para el trabajo, digas, es que yo tengo que hacer esto, pero Dios use a otra persona, como Agabo. Había 4 profetisas, las cuales Dios usaba, pero ni usó a Felipe, ni usó a las 4 profetisas, utilizó a otro más. Puede haber casos en los que tú no seas el indicado para hacer, ir, deshacer lo que tú digas. Dios utiliza a otra persona. Por lo tanto, no te sientas indispensable. Deja que Dios sea Dios y haga lo que Él tenga que hacer. Cuando llega a Roma, cuando llega a Jerusalén, Pablo comúnmente predicaba a los judíos y lo hizo. ¿Y hubo algún fruto? No hubo ningún fruto. O por lo menos en lo que podemos ver no hubo. Y generalmente en todos los lugares donde iba a predicar a los judíos, y no sé si te acuerdas que pasaba, y los judíos maldijeron el camino y siempre no salía bien. Y Dios una y otra ocasión le estaba diciendo, o sea, mostrando que no es por ahí, Pablo. A Pedro levantó para los judíos. Y había muchos judíos convertidos por el ministerio de Pedro. Posiblemente tienes que saber que a lo mejor tú no eres Pedro, eres Pablo. Y no te llamó para lo que quieres hacer, sino para otra cosa. Confía y sigue el camino que Dios te ha dado. Ahora, Pablo tenía la certeza de que tendría que ir a Roma. Y de hecho, esta es la última ocasión que vemos a Pablo libre. A partir de aquí y hasta que acabe el libro de Hechos, Pablo es aprisionado y va a Roma, pero ahora preso. Y queda este sabor o esta pregunta. Si hubiera hecho caso, seguramente hubiera ido a Roma porque era la voluntad de Dios, pero posiblemente en otros términos, de una manera más sencilla. Y eso es lo que en algunos casos sucede, o más bien en la mayoría de los casos, o en todos los casos. Dios va a cumplir su voluntad en tu vida, de una manera u otra. Algunos de ustedes aquí a lo mejor lo hemos experimentado, que ya le dimos muchas vueltas por aquí y por allá, y Dios nos volvió a traer al mismo punto que quería que empezáramos, ¿no? Y el cansancio, los golpes, los raspones fueron de nuestra propia cosecha. Dios determina un camino y nos dice, este es el camino agradable que quiero que sigas. Este es el final que vas a tener. ¿Qué vas a hacer? Esta es mi sugerencia de vida. Este es mi deseo para ti. Pero tú posiblemente por la dureza de tu corazón, por necedad, por una perspectiva diferente, tomes otro camino. Que al fin y al cabo, los planes de Dios siempre se cumplen. Pero en ese camino puedes llevarte más raspones, más dolor, más caídas de las que necesitabas. Y muchos de nosotros podemos decir, sí, aquí estoy.
Ya después como de 30 golpes, pero regresé al punto en el que Dios quería. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Orar, buscar la dirección en la palabra, poder pedir consejo cuando sea con alguien maduro, escuchar la respuesta de Dios. Y no importando lo diferente que sean nuestros planes, la respuesta de Dios, seguir ese camino. Y ahora, aquí podemos tener también una certeza, y es una hermosa certeza, que a pesar de nuestras muchas deficiencias, Dios es fiel a sus promesas. El pueblo de Dios era rebelde. Dieron 40 años vueltas en el desierto, pero llegaron a la tierra prometida. No sé tú, pero yo no tengo 40 años para perder. Y si tú quieres darle vueltas, pues a lo mejor vas a tener que dar vueltas. Necesitamos ser dóciles a su voz. Llegó a Roma, escribió Colosenses, Filipenses en la cárcel. No sabremos y nunca sabremos si pudo haber sido diferente o cómo pudo haber sido. Pero vemos que Pablo termina su carrera preso. Y hermanos, a veces no son tanto una prisión física, sino una de pecado o de corazón o de deudas o de esto o lo otro, cuando pudo haber sido de una manera diferente. Dios va a cumplir sus planes, pero puede ser en algunos casos que llegues al final como Jacob. Estos fueron mis años y no fueron tan buenos. No por lo que Dios no hizo, sino por lo que yo no obedecí a Dios. Eh, Quiero leer este último versículo. En el versículo 11, Pablo da su defensa delante de los judíos y pues no sale de todas maneras bien. Al 11 dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dios le dijo, no se queda aquí la cosa. Todavía hay trabajo que tenga que hacer contigo en Roma. No estoy diciendo y espero que nadie lo haya entendido de esa forma, que podemos equivocarnos lo que quiera y de todas maneras esperar ser utilizados por Dios. No, no es así. Pero aún en su misericordia, cuando buscamos de su rostro, Él nos puede regresar al buen camino y cumple sus planes en nosotros. Timoteo dice que aunque nosotros seamos infieles, Él no es infiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y queridos hermanos, te animo a que si hoy has tomado una serie de decisiones equivocadas que te han costado, hoy hay una gran oportunidad para decir, Dios, bueno, ¿cómo lo hacemos? Dime cómo querías que lo hiciera y aunque vuelva a empezar, pero quiero caminar en tus caminos. Y si estás por tomar decisiones, te animo a que ores, que busques consejo de personas maduras en la fe, que esperes la respuesta en la palabra y que una vez recibiendo la respuesta, camines en obediencia. Y esto nos librará de tantos dolores. No siempre el camino va a ser fácil, pero podemos tener la certeza de que caminando con Él va delante de nosotros. ¿Sale? Vamos a orar y vamos a aprovechar esta oportunidad para ponernos a cuentas delante de Dios. Vamos a tomar ahorita juntos la cena del Señor. Entonces les pido que puedan repartir los elementos y vamos a ponernos a cuentas y recordar lo que Cristo hizo por nosotros, que nos liberó del pecado, nos liberó de nosotros mismos, para ya no ser esclavos de nadie, sino ahora poder servirle con libertad a Él. Vamos a orar. Te animo a que puedas ponerte de pie y vamos a orar unos segundos, a ponernos a cuentas. Si hay algo que tienes que arrepentirte, pedirle perdón a Dios, usa este momento. Vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de ti, rogándote, como decía David, examíname, oh Dios, muestra si en mí hay camino de perversidad. Y por favor, guíanos al camino eterno. Padre, te necesitamos de tu guianza, necesitamos de tu fuerza para ser valientes y responder
con obediencia a ti. Padre, te necesitamos tanto. Eh, Ayúdanos a vivir y a decidir como te agrada. Y que en este camino que has puesto delante de nosotros pueda ser transitado en obediencia. Padre, te necesitamos, Señor. Escucha la oración de mis hermanos y mis hermanas que han propuesto caminar bajo tu dirección. Y Padre, si hubiera entre nosotros necedad, dureza de corazón, quebrántanos. Que podamos servirte, Padre, con honestidad, con libertad. Te bendecimos, Padre, porque eres muy bueno, mi Dios. Bendito sea tu nombre. Gracias por este sacrificio que hiciste en la cruz. El día de hoy confesamos nuevamente con nuestra boca y celebramos que viniste a este mundo. Padre, agradecemos el sacrificio que hiciste por nosotros. Y Padre, nos alegra tu pronta venida. Gracias, Señor. Ven pronto. Te necesitamos, Dios. Amén.